Muchas gracias al señor Edgar Morán por acompañarnos hoy y a todos ustedes también por estar presentes. Les recordamos que gracias a ASCUN, este foro va en directo por la Red Renata para Colombia y por la Red Clara para Latinoamérica. También les recordamos que gracias a la Academia Colombiana de la Lengua, a la Embajada de Francia, a la Fundación Santillana, a la Contraloría General de la República, a la Auditoría General de la República, a la Asociación Colombiana de Universidades y a la Universidad de América, este evento es posible. Para presentar la siguiente mesa y los siguientes invitados, voy a citar un párrafo textual que me encontré. Dice así: en general, lo público define la esfera en que se expresa y conforma la voluntad ciudadana. Es la conformación de la voluntad ciudadana la que resulta más problemática en el contexto de una comprensión de lo público. La conformación de la voluntad ciudadana se extiende y se entiende como un proceso orientado a definir qué quiere la ciudadanía. ¿De qué manera se ha entendido este proceso? Para tratar de responder a esta y a otras preguntas en cuanto al tema ética y formación para la defensa de lo público, vamos a saludar ahora al doctor Bernardo Hoyos, director de la emisora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, quien va a hacer las veces de moderador. También a los panelistas, el doctor Jaime Restrepo Cuartas, director de Colciencias, a la doctora Cecilia María Vélez, rectora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, al doctor Rodrigo Noguera, rector de la Universidad Sergio Arboleda, a la doctora Patricia Martínez, rectora de la Universidad Tecnológica de Bolívar, y al doctor Jorge Reynolds, investigador. Algunos de ellos apenas están llegando porque tuvieron algunos inconvenientes, pero ya los estamos esperando. Adelante, doctor Bernardo. Personas invitadas a esta mesa, por favor, ubiquémonos aquí adelante, y los demás, por favor, bajemos y tratemos de ubicarnos acá adelante. Bienvenidos, muchas gracias. Un placer para mí y un honor hacer una moderación. El profesor Morán está acompañado de la doctora Cecilia María Vélez White, rectora de nuestra querida universidad. Ella estudió en la Universidad de Antioquia, también en la Tadeo Lozano, es su rectora. Después hizo un doctorado en asuntos de educación y otras disciplinas en la Universidad belga, tan célebre desde la Edad Media, Lovaina. Después en MIT, en asuntos de urbanismo. Y para todos ustedes no es ningún secreto el hecho de que entre muchas actividades de la vida pública fue ministra de Educación destacadísima. Uno diría que hizo una gestión histórica durante la doble administración del presidente Uribe. El doctor Jaime Restrepo Cuartas es un médico antioqueño muy distinguido, fue rector de la Universidad de Antioquia, comandó
el equipo científico que hizo quizá el primero, doctor Restrepo, trasplante de corazón en ese centro de difusión de la medicina más moderna que ha sido Medellín. Tengo a la derecha a la doctora Patricia Martínez, quien es rectora de la Universidad Tecnológica de Bolívar, que tiene su sede en Cartagena. A pesar de que es una universidad joven, fue fundada en el año 70, ha realizado una tarea brillantísima en lo que toca a sus disciplinas. El doctor Rodrigo Noguera es un distinguidísimo jurista. Ha escrito varios textos sobre derecho constitucional, sobre derecho administrativo y es el rector de la Universidad Sergio Arboleda. Jorge Reynolds, nuestro gran amigo desde hace mucho tiempo, lo llamo así y me trago la I porque el doctor Ginás insiste mucho en que él es Reynolds y no Reynolds. Y esto es un poquitico más que anecdótico. Para mí estar al lado de Edgar Morin es como estar al lado de uno de los testimonios vivos más elocuentes y más impresionantes de la historia europea, pero del pensamiento del mundo en los últimos 70 años. O sea, casi todo un siglo. El siglo pasado, porque si hacemos cuenta de su vitalidad, tiene 90 años y que ya a los 10 tenía contacto con una de las épocas más brillantes de la historia intelectual que lo apasionaba desde niño, que es la Ilustración francesa. Entonces ahí comienza su acción política, su acción intelectual que no ha cesado. Entonces es un privilegio estar, como decía el presidente Betancourt y el dueño de casa, el doctor Posada, con este hombre tan del siglo XX, pero que nos adentra también poco a poco en el siglo XXI, y más que poco a poco no, con mucha fuerza, y como ha dicho en sus palabras ahora, con ese testimonio tan humanístico como todo lo suyo y lleno de esperanza. Yo espero, con el permiso del dueño de casa y del presidente Betancourt y el panel, que los últimos minutos, quitándole su tiempo precioso, yo le dije a él y le pedí permiso y yo quiero que al final de esta conversación él dedique unos minutos a recordar la liberación de París. ¿Por qué? Porque el 25 y el 26 de agosto de 1944 tuvo lugar uno de los hechos más inolvidables, inmortales en la historia del siglo, y fue la liberación de París y la salvación de París de la barbarie que estaba proyectada. Y él fue no solamente espectador, fue protagonista y actor. Yo le he pedido permiso para que al final destine unos 5 minutos, porque yo creo que es una ocasión única de escuchar un testimonio de uno de los grandes acontecimientos de la manifestación del urdimbre entre lo individual y lo público, porque el profesor Morin, usted me lo dirá con más autoridad, todo en París en esos días fue público, no hubo un solo interés privado que no estuviese al servicio de la liberación de París, y como manifestación colectiva fue un ejemplo, no solamente como acción militar. Y yo quiero que él recuerde esa liberación de París, porque es para nosotros una ocasión única. Profesor Morin, ¿cuál es más o menos la definición en esta temática? Defensa ética y defensa para la protección, para el entendimiento del espacio público. ¿Qué es lo público en la vida contemporánea? Aunque usted ya tocó muy bien el tema, pero quiero darle la palabra. Perdón, que yo no me había dado cuenta que se había retirado.
eso siempre. Prefiero estar en los extremos de la mesa a pesar de mi mala visión. Doctora Cecilia María Vélez, comencemos. ¿Cuál es su concepto y la noción de la formación de una ética en función de lo público? Bueno, sin la pretensión de contestar la pregunta que le hacías al profesor Morán, pero pues ligándolo con esa pregunta, cuando me llamaron un poco a hablar de esto, yo en este momento obviamente dirijo una entidad privada, una universidad privada. Obviamente se trata de una universidad y eso le da un carácter distinto, pero cuando me enfrento al problema de cómo gestionar una universidad, yo diría que yo no veo mucha diferencia entre lo público y lo privado en ese caso. Obviamente ustedes me dirán, la educación es un servicio público y en ese sentido, por eso uno se enfrenta a la administración de una universidad como si fuera realmente un bien público y como si fuera realmente el cuidado de una función pública que se le encomendó a uno. Pero allí es donde uno empieza a ver que entre lo público y lo privado no hay unas diferencias tan claras. ¿Qué sería lo público? ¿Qué sería lo privado? Uno podría hablar de pronto, es más bien, qué es lo colectivo, qué es lo individual. Y si hablamos de lo que es lo colectivo y lo individual, pues también nos vemos o nos veríamos mucho más a gatas cuando definimos qué es defender lo público y qué es defenderlo, pues qué sería lo que es defender lo público, porque uno se pone a pensar, por ejemplo, frente a una empresa, y a una empresa que si dijéramos busca el lucro y es una empresa privada, pero ¿cómo pensaría uno que gestiona una empresa privada? Yo pensaría que también la tiene que gestionar en función de lo colectivo y tiene que introducir unos valores de ética porque también tiene una responsabilidad con la sociedad. Una empresa privada, aunque está buscando el lucro de un determinado grupo, pues también tiene que pensar en la sociedad. De verdad que lo primero que yo diría es que entre esos límites entre lo público y lo privado pues tenemos bastantes problemas, dijéramos, en el momento de determinarlo frente a instituciones concretas. Y en general, pues yo creo que lo que uno tiene que pensar es que siempre nos tenemos que plantear es frente al interés individual y al interés colectivo. Nosotros, y pues aquí hablo un poco más de mi experiencia desde el Ministerio, cuando estábamos planteando en el proyecto de calidad educativa cuáles debían ser los estándares o cómo debemos ser explícitos de qué es lo que nosotros necesitamos como Estado desarrollar en los jóvenes. Y esto para ser muy claro con los maestros de qué era exactamente lo que, pues no exactamente, nunca es exactamente, pero de qué era realmente lo que el Estado le estaba exigiendo, en este caso pues a todos los maestros públicos y privados, que se desarrollaran los muchachos para lograr un país mejor. Y obviamente nos enfrentábamos con las competencias tradicionales, el desarrollo del pensamiento abstracto, el desarrollo del pensamiento científico, pues, que son tradicionales ahora, pero realmente son relativamente una revolución, el desarrollo del pensamiento abstracto, del pensamiento científico, de la capacidad comunicativa, y pensamos que en un país como Colombia, frente a todo este problema de violencia y de irrespeto por lo público, teníamos que ser muy claros en que debíamos plantear claramente al sistema educativo la necesidad de desarrollar competencias ciudadanas. Y finalmente, ¿qué entendíamos por competencias ciudadanas? Eran las capacidades, desarrollar en los muchachos las capacidades para vivir en el colectivo, que partían de identificarse él mismo, porque obviamente nosotros estábamos mirando todo el proceso educativo, desde educación inicial hasta educación superior, que partía entonces de identificarse como persona, de aceptarse como persona, de valorarse como persona en primera instancia y de empezar a descentrarse cuando también necesitábamos desarrollar en estos muchachos la capacidad de entender al otro, de identificar al otro y así realmente entrar a mirar las interacciones sociales que se tienen que dar basados básicamente en el respeto
por los otros. Todo esto nos llevaba a pensar que competencias ciudadanas era un concepto bastante amplio, en el sentido de que mirábamos como competencia ciudadana no solamente pues unos conocimientos básicos sobre lo que es el Estado, sobre lo que es vivir en comunidad, sino también sobre lo que son los derechos, sobre lo que son los deberes y también un nivel de desarrollo del pensamiento moral. Esto sería pues realmente entrarnos en un desarrollo del pensamiento un poco más complejo y el desarrollo del pensamiento moral. Entendiendo por el pensamiento moral o el desarrollo del pensamiento moral, o veíamos que el desarrollo del pensamiento moral se debía hacer a través de las discusiones, de los planteamientos. Entendíamos que era relativamente fácil la definición o la opción cuando una cosa es mala o cuando una cosa es buena per se, pero que donde empezábamos a tener los problemas, y era realmente donde empezamos a tener los problemas muy agudamente aquí en el país, es cuando estamos frente a los dilemas morales. Cuando alguien le dice a uno, no, pues sí, la verdad es que yo maté, pero es que iban a matar a mi mamá, o yo maté, pero yo me estaba muriendo de hambre, o yo robé, pero es que realmente mi familia lo necesitaba, o mis hijitos estaban muriendo de hambre. Allí hay unos dilemas morales en donde realmente se pone a prueba lo que es el desarrollo del juicio moral. Y es decir, porque obviamente lo que nos toca es saber cómo desarrollamos eso. Lo que pensamos era que una de las mejores metodologías era definir conflictos morales, definir dilemas morales, y plantear una discusión en las clases, plantear una discusión en los colegios sobre estas problemáticas tan complicadas cuando se trata de cuestiones que están en una zona tan difícil definición, y en donde no es muy claro tajantemente decir qué es lo bueno o lo malo o cómo se tiene que comportar la gente. De manera que yo creo, y yendo a la pregunta específica que nos hacían en este panel, y era de cómo educar para la defensa de lo público, pues yo estoy convencida que la única manera es realmente llevar la problemática de lo público, llevar todas estas discusiones, y a partir de una discusión franca, de una discusión, si se puede decir de iguales, porque de todas maneras el profesor tiene pues obviamente una posición, podríamos decir, dominante, pero sí que se propiciaran todos esos debates lo más abiertamente posible para que en conjunto se fueran descubriendo precisamente los núcleos fundamentales de lo público, que se fueran descubriendo esos valores. Obviamente, todo esto ayudado con lecturas, todo esto ayudado con lecturas que hasta la literatura en eso es supremamente rica, y que se fuera de esta manera en la discusión con pares, en una discusión muy abierta y en una discusión de muy iguales, se fueran descubriendo y se fueran desarrollando todas estas competencias, entre las cuales, como les digo, el respeto por el otro, el reconocimiento de derechos y deberes y el desarrollo del pensamiento moral son cruciales para poder lograr ciudadanos que estén en capacidad de respetar lo público. Muchas gracias.